Un saludo a todos los que están viendo este video. En este video vamos a estudiar la respuesta en frecuencia en amplificadores operacionales en lazo abierto y el video es el segundo de este tema, así que recomiendo ver el primero de este tema si no lo han visto. En este segundo video voy a explicar cómo hacer un diagrama de Bode. Como para ponernos en contexto, un amplificador operacional tiene una ganancia que depende de la frecuencia. En el video pasado vimos este gráfico que está acá, que están viendo, donde el gráfico nos decía, en función de la frecuencia de la señal que entra, cuál es la ganancia. Entonces eso fue lo que vimos en el video pasado. Entonces, por ejemplo, aquí para 1000 Hz nos daba 66 decibelios, para 10 Hz nos daba 106 decibelios. Entonces, vimos que un gráfico de respuesta en frecuencia nos dice cuál es la ganancia del amplificador en lazo abierto en función de la frecuencia de entrada. Y pues en el video pasado hicimos un ejercicio dando por hecho que ya teníamos el gráfico. Ahora en el video de hoy vamos a aprender cómo construir ese gráfico. Y entonces vamos a partir de este ejemplo. Se tiene un amplificador operacional cuya frecuencia crítica es 10.000 Hz y la ganancia en lazo abierto es de 100 decibelios. Hacer el gráfico de Bode y determinar a qué frecuencia de la señal de entrada la ganancia del amplificador es 70 decibelios. Entonces, lo primero que quiero que entendamos en esta clase es que para hacer el diagrama de Bode tenemos que tener, uno, la frecuencia crítica del sistema. Entonces esa frecuencia crítica o la calculamos o yo se las doy, pero fíjense que el enunciado del ejemplo dice cuya frecuencia crítica es de 10.000 Hz. O sea, aquí nos están dando ese dato. Entonces eso es lo primero, tenemos que tener la frecuencia crítica. Y segundo, el diagrama de Bode se construye sabiendo cuál es el orden del sistema. Porque vamos a hacer un diagrama donde vamos a trazar una línea que va a descender 20 decibelios por década si es de orden 1, 40 decibelios por década si es de orden 2, 60 decibelios por década si es de orden 3 y así sucesivamente, 80 orden 4, 100 orden 5, etc. Entonces se debe tener la frecuencia crítica y el orden del sistema. Pero yo aquí hago una aclaración y es que cuando tenemos un amplificador operacional solo, individual, o sea, cuando tenemos un amplificador operacional así como se muestra acá, tenemos un amplificador solo, entonces vamos a dar por hecho que es de orden 1. Si tenemos dos amplificadores en cascada, ya entonces sería de orden 2 y así, etcétera, pero los casos de mayor orden los explicaré en otro video. Hoy vamos a analizar solo un amplificador. Por lo tanto, sabemos que es de orden 1, o sea que sabemos que va a descender 20 decibeles por década. Bueno, eso se les voy a explicar ahorita más tarde qué significa eso. Bueno, el primer paso para hacer un diagrama de Bode es tener un plano cartesiano donde el eje X es la frecuencia y está en escala logarítmica. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar una década cuando pasamos de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, de 10.000 a 100.000. Entonces, ese paso que hay en potencias de 10 es lo que vamos a llamar una década. O sea que si yo les digo que cuánto es una década después de 1000, ustedes me dicen 10.000. O cuánto es una década después de 10.000, me dicen 100.000. Ahora, las décadas son fáciles de ver en potencias de 10, pero también aquí en la gráfica podemos ver décadas de cualquier punto a otro punto, ¿no? Por ejemplo, aquí la gráfica, si ustedes se dan cuenta, de 10.000, de 100 a 1000, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí en esta gráfica, de 100 a 1000 hay 4 cuadros. O sea que prácticamente siempre que yo les diga que aumenten una década es que aumenten 4 cuadros en esta
escala. No necesariamente se tiene que aumentar desde 100, se puede aumentar desde este primer cuadro y entonces una década después de este primer cuadro sería aquí, sería una década. Entonces, bueno, eso sería una década. Para hacer el diagrama de Bode tenemos entonces que tener en escala logarítmica el eje X y una escala, digamos, que repartida linealmente en decibelios. Entonces aquí yo dibujé una escala de donde cada dos cuadritos son 10 decibelios. Entonces este sería 10, este sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces, inicialmente tenemos solamente plano cartesiano. Y también el problema nos tiene que dar cuál es la ganancia máxima en lazo abierto si no tuviéramos en cuenta la frecuencia. El problema nos está diciendo que esa ganancia en lazo abierto es de 100 dB. Eso es lo que llamamos en la clase pasada frecuencias medias, ganancia a frecuencias medias, o también se llama, yo la llamo la ganancia máxima. Entonces, aquí en el problema yo les estoy dando dos cosas, la frecuencia crítica y la ganancia máxima o la ganancia en lazo abierto, que es de 100 decibelios. Entonces, lo primero que se hace para hacer el diagrama de Bode es que cogen el eje Y en 100 decibelios, la ganancia máxima, y trazan una línea. Entonces, trazan una línea recta, partiendo desde 0 Hz, trazan una línea. ¿Hasta dónde llega la línea recta? Hasta la frecuencia crítica. Entonces, el problema tiene que dar la frecuencia crítica. Esa frecuencia crítica es una característica muy importante del amplificador. Se tiene que calcular, o yo las tengo que dar, y esa frecuencia crítica se define como la frecuencia a la que hay una atenuación de 3 dB. ¿Sí? Sin embargo, aquí vamos a tomarlo en el diagrama de Bode como si en esa frecuencia no hubiera atenuación. O sea, que la ganancia va a ser de 100 decibelios hasta la frecuencia crítica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo en 10.000 Hz. Hasta ahí llegó la línea. Entonces, luego cuando ya llega a la frecuencia crítica, entonces tenemos que dibujar una línea que como el sistema es de orden 1, descienda a 20 decibeles por década. Entonces ya sabemos que es una década. Entonces miren que tenemos aquí la frecuencia crítica está en 10.000 y tiene que haber descendido la ganancia 20 decibelios en la siguiente década. Miren que la siguiente década después de 10.000 es 100.000. Entonces buscamos un punto en la siguiente década en que la ganancia haya bajado 20. Entonces la ganancia está en 100 y la ganancia aquí está en 100. Vamos a bajarla a 20, entonces la colocamos en 80. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los 80 y este punto negro que dibujé ahí sería el punto después de una década de 10.000, que sería 100.000. Entonces, dibujo un punto, una década después de la frecuencia crítica y 20 decibeles abajo. Y teniendo ese punto, entonces el punto de la frecuencia crítica, el 10.000, lo uno con el punto de 20 decibeles por década y me queda esta línea. ¿Sí? O sea, antes esta línea, digamos que no estaba, entonces antes estamos hasta acá y ustedes dibujan la línea de tal manera que pase por ese punto. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro diagrama de Bode. El diagrama de Bode es la línea roja que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, ya teniendo el diagrama de Bode, hasta la frecuencia crítica, la ganancia máxima, y de la frecuencia crítica para abajo, una línea que desciende 20 decibeles por década. Entonces, ya teniendo ese diagrama de Bode, entonces ya podemos hallar la ganancia a cualquier frecuencia. Normalmente los diagramas de Bode, algunos pueden quedar así, con esas dos líneas. Otros que son más exactos, tienen en cuenta que en la frecuencia crítica hay una atenuación de 3 decibelios. Entonces, lo que pasa es que aquí me queda muy pequeñito, pero si la ganancia, digamos, aquí son 100 dB, tiene que haber una ganancia de 97 decibelios, o sea, 100 menos 3, en la frecuencia crítica, que es ese punto negro, que no sé si lo alcancen a ver ustedes aquí, un punto negro que yo dibujé acá, ¿sí? Entonces, ese punto me está diciendo que
de bajito de 100 a 97, o sea, 3 decibelios menos, es en realidad la ganancia a 1000 Hz, a 10.000 Hz, ¿sí? Entonces, algunos diagramas de voz lo que hacen es coger y dibujar ese punto, y entonces a partir de ese punto hacen como una curva tangente que se va uniendo cada vez más a la curva de atrás, y una curva tangente aquí que se va uniendo cada vez más a la línea que va bajando. ¿Listo? Entonces, algunos toman el diagrama de Bode como esa línea azul, pero nosotros pues no nos vamos a complicar con eso. Yo les voy a aceptar a ustedes el diagrama de Bode solamente con las líneas rojas. Bueno, ya teniendo el diagrama de Bode con las líneas rojas, entonces ya podemos resolver el problema, este problema que dice, listo, se tiene un amplificador operacional, la frecuencia crítica es de 10.000, aquí hasta 10.000 la máxima ganancia, la ganancia en lazo abierto es 100 dB, aquí dibujamos los 100 dB. Entonces decía el ejercicio, hacer el gráfico de Bode, ya lo hicimos, el gráfico de Bode es el rojo que ustedes ven ahí. Y nos decía otra pregunta, y determinar a qué frecuencia de la señal de entrada la ganancia del amplificador es 70 dB. Entonces ya teniendo el gráfico de Bode, pues ya podemos saber la ganancia a cualquier frecuencia. Nos dicen que a qué frecuencia la ganancia es 70. Entonces en el mismo gráfico de Bode buscamos dónde está 70. Entonces miren que como yo lo hice aquí a escala, aquí eran 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 está aquí en este punto. Y entonces trazamos una línea desde 70 hasta que cruce con el gráfico de Bode, y esa sería entonces la frecuencia, y vemos entonces abajo que la frecuencia corresponde a este punto. Y aquí tenemos que echar mano de lo que aprendimos en los primeros videos, cómo ubicar un punto. Entonces miren dónde quedó el punto de 70 decibelios, aquí las líneas azules me marcan dónde quedó el punto en 70, y el punto en 70 me quedó aquí en la mitad, entre 100.000 y 1.000.000, en la mitad. Pero yo les dije a ustedes que como esta escala es logarítmica, eso no es calcular a ver cuál es la mitad entre 100.000 y 1.000.000 y cuál es la mitad, no. Ahí no podemos hacer eso. Entonces, no sé si recuerden cómo calcular esa frecuencia. Dijimos entonces que sacábamos una fracción entre estos dos valores, como medio exactamente en la mitad, entonces la fracción es un medio, o sea, 0.5. Y aplicamos la fórmula que les enseñé. La frecuencia anterior, que serían 100.000, multiplicado por 10 elevado a la fracción que hicimos ahorita, 0.5. Entonces me da 100.000 por 10 elevado a la 0.5. Y eso me da 316.230. Y esa sería la frecuencia que está acá. O sea, la frecuencia que está ahí es 316.230. Entonces recuerden, si yo les pido hallar a ustedes una frecuencia en un eje logarítmico, ustedes lo que tienen que hacer es hallar la fracción entre dos puntos. Puede ser un tercio o bueno, decimal, 0.1, 0.5, 0.7. Aquí me dio exactamente en la mitad, entonces era 0.5. Lo reemplazan en la fórmula y nos da entonces la frecuencia. O sea que de acuerdo a ese diagrama de Bode, resolvemos el punto, dice determinar a qué frecuencia de la señal de entrada la ganancia del amplificador es 70, pues la respuesta es cuando la señal de entrada tenga una frecuencia de 316.230 Hz, entonces la ganancia del amplificador va a ser 70 decibelios. Bueno, espero hayan entendido cómo hacer un diagrama de Bode, cómo interpretarlo. En un amplificador operacional va a ser muy sencillo porque siempre va a ser de orden 1 cuando tengamos un amplificador solo, o sea que dibujamos la línea en 20 decibeles por década después de la frecuencia de corte. Antes de la frecuencia de corte suponemos que la ganancia no se atenúa, siempre va a ser la máxima, que son 100 dB, pero después de la frecuencia de corte la ganancia se comienza a atenuar de acuerdo a la frecuencia. Bueno, entonces terminamos este video y nos quedan 1 o 2 videos, no sé, para terminar el tema de respuesta en frecuencia en amplificadores operacionales. Y me despido de ustedes.